Nos volvemos nuevamente a encontrar en este día. Nuestro Señor Jesús, antes de partir, orando al Padre en lo que se conoce como la oración sacerdotal, recogida en Juan capítulo 17, y en referencia a sus discípulos dijo así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una de las razones por las cuales la fe del creyente es probada es precisamente por esto, porque estamos en este mundo, porque formamos parte de él con un propósito principal que recoge el apóstol Pablo en la carta a los romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Principalmente los discípulos de Jesús, y por ende su iglesia, está en este mundo precisamente para predicar el Evangelio de salvación. Quienes no conocen a Cristo no pueden creer si no escuchan este mensaje que es llevado por aquellos que han sido enviados y que por lógica aplastante deben de estar también entre ellos. Pero Jesús nos recuerda que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Pero en los creyentes, los que todavía estamos en esta parte del cielo, experimentamos una fuerte tensión que, con otra terminología que vamos a ver más adelante, Santiago nos dice que combaten en nuestros miembros. Esta tensión es dada porque se enfrenta nuestra nueva naturaleza regenerada en Dios frente a nuestra vieja naturaleza de nuestro cuerpo mortal. El apóstol Pablo, que también experimentó esta fuerte tensión, la describe así también en la carta a los romanos: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pero verdaderamente Dios nos ha dado un Paracletos. Nos ha dado el Espíritu Santo poderoso para no sucumbir a los deseos de nuestro cuerpo mortal y así obedecer a la voluntad de Dios que Él pone en nosotros. No es que no tengamos o suframos tentaciones, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda para no dejarnos llevar por los deseos de nuestra vieja naturaleza y así poder cumplir la voluntad de Dios. Dice también Pablo en la carta a los Filipenses que Dios, para que seamos obedientes a Él, pone en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros, como hijos suyos que decimos que somos, tenemos que poner también la intención de querer y de hacer. Porque si no lo hacemos, si no existe esta tensión, esta lucha, por lo que el apóstol Pablo también sufría, caeremos en el pecado que, en el pasaje de hoy, el Espíritu de Dios, por medio de esta carta, nos exhorta en este día. Pero vamos a leer la porción de hoy en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, y lo iremos desarrollando poco a poco. Dice así la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago comienza haciendo dos preguntas retóricas, lanza dos cuestiones de las cuales ya tiene la respuesta. El apóstol sabe dónde nacen las guerras y los pleitos dentro de la propia iglesia. La iglesia está compuesta de trigo y de cizaña. Lamentable, pero es así. Está compuesta de verdaderos creyentes que combaten con sus miembros, pero que tienen luchas internas, pero también quieren y desean que el Espíritu Santo gobierne sus vidas. Pero por otro lado, también están aquellos que no han conocido el Evangelio de la gracia, no han sido confrontados, no han querido, pero es que tampoco tienen la voluntad de hacer morir lo terrenal en ellos, como dice Pablo en la carta a los Colosenses. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Santiago escribe a iglesias que están dispersas y que están inmersas en duras pruebas, principalmente por la persecución. Y las pruebas son buenas porque declaran qué clase de fe tenemos. Y las pruebas también muestran dentro de la iglesia quién es trigo y quién es cizaña. Pero mirad, ni a mí como pastor, ni a nosotros, ni a los miembros de las iglesias les corresponde dudar o juzgar el nivel de espiritualidad de nadie. Son las propias pruebas quienes van a revelar lo que somos.
Esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial está revelando quién es quién también dentro de las propias iglesias. Así que Santiago sabe bien dónde nacen las guerras y los pleitos entre nosotros. Nace de dejar acampar nuestras pasiones sin sujeción. Nacen de no clamar a Dios para que podamos experimentar el dominio propio que viene del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero es que si no es así, la iglesia puede llegar a ser, y lo es en más ocasiones de las debidas, peor que los que no tienen a Dios en sus vidas. Y dejamos de ser bienaventurados. Porque los de afuera llegan a hablar mal de nosotros, pero ya no mintiendo, sino con argumentos bien fundados. El apóstol nos da una batalla de pecados que se dan dentro de la propia iglesia, porque no son sujetadas esas pasiones. Santiago nos dice que no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y es que necesitamos la guía del Espíritu Santo también para pedir bien. Peticiones que nacen de nuestros miembros, que no nacerán de nuestra vieja naturaleza. Peticiones como clamar a Dios para que Cristo sea el centro de la iglesia y todos menguemos para que Él crezca, como diría el evangelista Juan. Necesitamos pedir bien, orar con propósito, enfocados en buscar la voluntad de Dios y no para satisfacer y alimentar nuestros propios deseos. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios, pedir a Dios que renueve nuestro entendimiento para comprobar su voluntad, que es agradable y perfecta, y llevarla a cabo, también dentro de la iglesia. Pero sobre todo, pedir para que no acampen a sus anchas en medio de su iglesia los frutos que son más propios de aquellos que no tienen a Dios que de quienes los confiesan como Señor y Salvador. Que el Señor os bendiga.